Cristianismo y ciencia. Bienvenidos a Cristianismo y Ciencia. El video en el que expusimos por qué la teoría evolutiva es incompatible con la cosmovisión bíblica ha generado cierta disconformidad entre algunos cristianos, particularmente aquellos afines al pensamiento de William Lane Craig. Se nos ha acusado de malinterpretar a Craig, de ignorar la hermenéutica bíblica, e incluso de crear una falsa brecha entre religión y ciencia. Nada más alejado de la realidad. El video en cuestión no se basaba en una discusión hermenéutica detallada sobre Génesis ni en sus particularidades textuales. Tampoco buscaba validar posturas específicas del creacionismo de Tierra Joven, tales como si los días fueron de 24 horas, si Dios creó ancestros arquetípicos para cada linaje, si el diluvio fue global, entre otros debates habituales. El análisis iba a un nivel mucho más profundo, uno que, claramente, varios de los críticos no lograron identificar. El punto central era el siguiente: que Dios está separado del mundo, que no toma parte activa en la creación, y que el universo carece de propósito, intención o dirección. Estas premisas, que forman parte del trasfondo filosófico de la teoría evolutiva, socavan el fundamento esencial del Dios cristiano, un Dios personal, justo, benevolente y cuya esencia es el amor. Ningún cristiano, por más liberal o conservador que sea, negaría que estas ideas entran en conflicto directo con la teología bíblica. La teoría evolutiva no es teológicamente neutral. Está sustentada en una teología antibíblica, que no se origina necesariamente en Darwin, pero de la cual Darwin fue partícipe y que aún hoy sigue vigente en el pensamiento evolucionista contemporáneo. Y para demostrarlo, en este video nos enfocaremos en una de las doctrinas teológicas que mencionamos en el episodio anterior, la disteleología. Para iniciar, ¿qué les parece si vemos nuevamente que afirma Craig de forma categórica? Darwinism has nothing to say about whether or not there's a God, or whether or not he created the universe. There's nothing wrong with evolution. Theologically, the evolutionary biology is theologically neutral. It just doesn't speak to those issues. Bien, entonces, según la postura de William Lane Craig, pueden establecerse dos afirmaciones fundamentales: que nada relacionado con la teoría evolutiva posee rigor teológico, que la teoría evolutiva no se apoya, en sus fundamentos, en afirmaciones metafísicas que le den soporte. De este modo, la evolución sería presentada como una teoría que surge de un vacío metafísico y teológico, siendo, supuestamente, meramente científica. Pero a continuación, veremos con el mismo Craig se contradice. Awesome. Now, I've heard this specifically that Darwinian evolution is counter to Christianity. Do you think that's true? No, I think that's completely false, Cynthia, and based on a misunderstanding. The reason that some people or theists or Christians reject Darwinian evolution is because these mutations in our genes that I spoke of are said to be random. And these theists or Christians rightly point out, it's not random. It's under the providential control of God. God directs the evolutionary process. But this is based upon a misunderstanding of what evolutionary theorists mean by random. De acuerdo. Ahora dejemos que sea el propio William Lane Craig quien nos explique qué significa aleatorio en el contexto de las mutaciones. Pero antes, recordemos algo fundamental. El mismo Craig afirma que Dios dirige el proceso evolutivo y que, por tanto, las mutaciones no son aleatorias en el sentido que él mismo está a punto de explicar. All it says is that we have these genes that mutate without a view toward the benefit they confer on the host organism, and that those mutations that are deleterious cause those organisms not to reproduce, but to get weeded out and to die off. And that's all. And therefore, organisms change over time. Bien, entonces, como bien indica Craig, cuando los evolucionistas afirman que las mutaciones son aleatorias, se refiere a que no ocurren con el fin solucionar la necesidad del organismo. Eso es correcto. Ahora bien,
El propio Craig reconoce que muchos cristianos rechazan la teoría debido a la noción de mutaciones aleatorias, entendidas como procesos sin propósito ni dirección. Para resolver esta objeción, Craig afirma que las mutaciones no son realmente aleatorias, sino que están bajo la providencia soberana de Dios. Y aquí surge la tensión. Si la teoría evolutiva fuera verdaderamente teológicamente neutral, no necesitaría ser reinterpretada teológicamente para ser compatible con el cristianismo. Una teoría neutral no entra en conflicto con la doctrina de la providencia ni requiere ser rescatada mediante afirmaciones sobre la acción divina. Pero eso es exactamente lo que ocurre. Craig declara que la teoría es neutral, reconoce que genera objeciones teológicas legítimas, y luego introduce una doctrina teológica para resolverlas. Esto nos obliga a concluir una de dos cosas: o la teoría evolutiva no es teológicamente neutral, o solo lo es después de añadirle una capa teológica externa que no forma parte de la teoría misma. En ambos casos, la neutralidad desaparece. Como hemos visto, el propio Craig termina contradiciendo su afirmación inicial. Tan solo con esto debería quedar claro que el primer punto no se cumple, pues sí existe un contenido teológico implícito en la teoría que entra en tensión con la fe cristiana. En breve presentaremos evidencia adicional de que esa supuesta neutralidad no se sostiene en absoluto. Pero antes, planteemos la pregunta fundamental: ¿puede realmente una teoría ser metafísica y teológicamente neutral? Afirmar que la teoría evolutiva es tanto metafísica como teológicamente neutral constituye un error lógico y, además, entra en tensión con la propia trayectoria intelectual de William Lane Craig a lo largo de sus años en la apologética. Las teorías científicas no surgen del vacío filosófico. La idea de que la ciencia es completamente neutral o autosuficiente no describe fielmente cómo opera la ciencia en la práctica. Es, más bien, un mito moderno. Toda teoría científica presupone condiciones trascendentales. Antes de que la ciencia pueda siquiera comenzar, deben darse ciertas condiciones de posibilidad que la ciencia no puede justificar por sí misma. Que la realidad sea racionalmente inteligible, que existan leyes universales, necesarias y uniformes, que la mente humana sea confiable para conocer la verdad, que la lógica y las matemáticas sean objetivamente válidas, que la evidencia empírica tenga significado normativo. Ninguna de estas condiciones puede ser demostrada científicamente sin circularidad. Son presupuestos trascendentales, aquello que debe ser verdadero para que la ciencia tenga sentido. Esto nos conduce a una conclusión más profunda. De una forma u otra, inevitablemente se llega a la teología. Entiéndase teología por su verdadero significado. Theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, razonamiento o discurso. Es decir, todo discurso, razonamiento o estudio sobre Dios es teología. La ciencia no existe en aislamiento. Toda investigación científica descansa sobre supuestos filosóficos, y cuando esos supuestos se examinan con rigor, nos conducen necesariamente a la metafísica. Y cuando la metafísica se lleva hasta su fundamento último, el terreno que se pisa ya no es neutral, es teológico. En ese punto comienzan a surgir preguntas inevitables. ¿Es la realidad última personal o impersonal? ¿La razón humana es simplemente un accidente evolutivo o refleja una mente que la fundamenta? ¿Las leyes de la naturaleza describen regularidades observadas o prescriben cómo debe comportarse la realidad? ¿El propósito es algo real, inscrito en la estructura del mundo, o es solo una ilusión generada por nuestra mente? Responder a estas preguntas no es hacer ciencia, es hacer teología, incluso cuando la respuesta que se ofrece es que no hay Dios. Negar a Dios no evita la teología, simplemente adopta una forma particular de ella. Como hemos visto, la teoría evolutiva no es neutral. El propio Craig se ve obligado a introducir un ajuste teológico ad hoc para hacerla aceptable a los cristianos, lo cual ya revela que no puede existir una teoría genuinamente neutral, ni en el plano metafísico ni, mucho menos, en el teológico. A continuación mostraremos que la teoría evolutiva está fundada en una teología naturalista implícita. Una teología negativa que, lejos de ser neutral, socava una de las doctrinas centrales del cristianismo al negar el propósito y excluir cualquier acto divino en aquello que existe biológicamente.
Iniciemos con una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, niegas la evolución porque propones una alternativa naturalista? No, eso nunca ocurre. Y la razón es simple. Si así fuera, una gran parte de los teóricos quedarían automáticamente fuera del marco evolutivo. Pero no lo están. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué es realmente la evolución? ¿Qué es, exactamente, aquello que se está defendiendo? Porque la evolución no es simplemente mutaciones aleatorias más selección natural. Tampoco es, en sentido estricto, el cambio en las frecuencias alélicas de una población. Nada de eso es sacrosanto para la evolución. Entonces, ¿qué sí es sacrosanto? Ya lo hemos visto con claridad. Nadie dice, ¿no eres evolucionista por proponer hipótesis naturalistas alternativas? Lo que sí se dice es, no eres evolucionista por proponer una hipótesis no naturalista. Este es precisamente el caso del creacionismo, e incluso del diseño inteligente. Y esto ocurre porque, en su núcleo, la evolución es naturalismo. No estamos hablando necesariamente de ateísmo, ni de materialismo, ni siquiera de selección natural o descendencia común. Estamos hablando de naturalismo. El principio innegociable es este. El mundo debe haber surgido exclusivamente a partir de leyes y procesos naturalistas. Eso, y no otra cosa, es lo que realmente define a la evolución. Y como indicamos desde el inicio, este video mostrará una de las formas más comunes en que la teoría evolutiva opera como una derivación directa del naturalismo. Comencemos con esta simple frase: los dientes son para masticar. ¿Qué problema hay con esta frase? El para, esto claramente denota propósito, un objetivo, razón de ser, diseño, causa final, teleología. Aunque no lo parezca, esta simple preposición está cargada con enormes implicaciones metafísicas. De que el mundo fue diseñado. Este debate se remonta a los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos afirmaban que los dientes no son para masticar, sino que se formaron por casualidad y, al encontrarles una utilidad, persistieron. Ahora bien, ¿no resulta claramente extraño? ¿Por qué decían esto los epicúreos? Porque, para ellos, Dios no habría diseñado este mundo defectuoso. Este pensamiento fue heredado en la antigua Roma por Lucrecio, quien escribía: de ninguna manera la naturaleza de todas las cosas fue formada para nosotros por un poder divino, tan grandes son los defectos con que se halla cargada. Nada ha sido engendrado en nuestro cuerpo con el fin de que podamos usarlo. Es el hecho mismo de haber sido engendrado lo que hace posible su uso. Por tanto, según la herencia epicúrea, los dientes no son para masticar, porque el mundo no fue diseñado. Se consideraba que el mundo surgió por movimiento aleatorio. La idea epicúrea claramente tiene un trasfondo metafísico. Nadie diría, oh no, el epicureísmo es teológicamente neutral, solo habla de la aleatoriedad de los átomos. Sí, los epicúreos hablaban de la aleatoriedad de los átomos, pero debido a la metafísica que la sustentaba. Esa filosofía está claramente derivada, dirigida y motivada por la metafísica, y, por tanto, implica elementos teológicos. No se puede separar la explicación del pensamiento que la sostiene. Los epicúreos estaban en contra del diseño, de la teleología y de las causas finales. ¿Y qué pasa con la evolución? Exactamente lo mismo. En el origen de las especies de Darwin se indica: nada puede ser más desesperanzador que intentar explicar esta similitud de patrones en los miembros de una misma clase, mediante la utilidad o la doctrina de las causas finales. Uno de los argumentos más fuertes utilizado por Darwin, la utilidad. Dios no crearía desutilidad, todas las especies deberían estar perfectamente adaptadas. Dios no lo haría de esa forma. La teoría implica metafísica. Darwin también indica: no podemos creer que los huesos similares en el brazo del mono, en la pata delantera del caballo, en el ala del murciélago y en la aleta de la foca sean de utilidad especial para estos animales. Podemos atribuir con seguridad estas estructuras a la herencia. Este es el argumento del utilitarianismo basado en imperfecciones. Así como el problema del mal, Dios no habría creado disutilidad. Nuevamente, vemos la metafísica detrás.
Darwin, en el capítulo 6 de su obra, afirmó que su teoría implicaba la doctrina utilitarianista, y que su fallo sería absolutamente fatal para mi teoría. Darwin y su teoría requerían el utilitarianismo teológico para ser verdadera. Justamente como se argumenta con el problema del mal, Dios no crearía disutilidad. Este pensamiento es reconocido por muchos evolucionistas, por ejemplo. No hay manera de entender el surgimiento de la teoría evolutiva durante la Ilustración si no es en el contexto de una antiteleología derivada directamente de Lucrecio. Para el teleólogo, un organismo existe porque fue hecho para las condiciones en las que se encuentra. Para el darwinista, un organismo existe porque, de entre muchos de su tipo, es el único que ha sido capaz de persistir en las condiciones en las que se halla. Y Huxley continúa. Lejos de imaginar que los gatos existen para cazar bien a los ratones, el darwinismo supone que los gatos existen porque cazan bien a los ratones. Cazar ratones no es el fin, sino la condición de su existencia. Esto es antiteleología clásica. Justo lo que fue heredado desde los epicúreos y Lucrecio. Nada de este razonamiento proviene de resultados científicos. No proviene de datos empíricos. Proviene única y exclusivamente de la metafísica. Para quienes ya han visto el video sobre mutaciones adaptativas, deben recordar que hablamos de August Weismann y de la llamada barrera de Weismann. Como recordarán, Weismann, en defensa de Darwin y de su teoría, afirmaba que la información no podía pasar de las células somáticas a las células germinales. Es decir, nada de lo que fuera adquirido por las células somáticas podía afectar a las células germinales. Esto iba directamente en contra de lo que Lamarck sostenía. Los evolucionistas estaban completamente seguros de esta afirmación. Pero entonces, surge la pregunta: ¿qué relación tiene todo esto con lo que venimos hablando? Pues esta barrera explicativa permitía entender la adaptación, y cito, sin tener que apelar a ninguna fuerza sobrenaturalmente interventora por parte del Creador. Dios debía estar distanciado. Dios no interviene, Dios no diseña cosas en el mundo. De nuevo, argumentos que parecen científicos si ves la capa superficial, pero en lo profundo, es teología, metafísica aplicada. La flecha reversa es señal de diseño. Una señal de propósito, objetivos, causas finales, una señal de teleología. La síntesis moderna rechaza explícitamente la posibilidad de la herencia de los caracteres adquiridos. La flecha inversa no es permitida. Eso equivaldría a permitir una fuerza sobrenaturalmente intrusiva. Eso es claramente antiteleología. Dios no crearía los detalles del mundo. Dios está distanciado. La teoría implica metafísica. La evolución no es teológicamente neutral. Nuevamente Craig. There's nothing wrong with evolution. Theologically, the evolutionary biology is theologically neutral. It just doesn't speak to those issues. No, la teoría evolutiva no es teológicamente neutral. No se pronuncia explícitamente sobre la existencia de Dios, pero sí articula una síntesis de doctrinas teológicas que alejan a Dios de la explicación del mundo. Esto es algo que los seguidores de Craig deben comprender, porque sin entender este punto, no se entiende realmente qué es la teoría evolutiva ni cuáles son sus supuestos fundamentales. Pero aquí aparece un problema aún mayor. La teoría evolutiva necesita teleología. Veamos ahora algunos de los muchos ejemplos. Aquí tenemos una carta clásica de Conrad Waddington publicada en la revista Nature, en la que es enfático al señalar que se necesita a Lamarck, es decir, que se requiere la herencia de los caracteres adquiridos. De lo contrario, la selección natural actuando únicamente sobre mutaciones aleatorias no es suficiente. En otras palabras, mutaciones aleatorias más selección natural resultan inadecuadas, y se vuelve necesario introducir una flecha inversa para explicar la vida. La evolución nunca podría perder su teleología, y Waddington sería aprobado como un previsor de esto. Nuevamente si vamos al libro de H. Lane. Así, el ojo de los vertebrados fue un tema predilecto de discusión en este punto, pero la verdad es que, como mecanismo para recibir y registrar imágenes del mundo externo, es tan imperfecto como lo sería una cámara que un fabricante intentara vender,
ya que nadie podría encontrar compradores para un producto imperfecto. Cualquier especialista en ojos puede señalar numerosas formas en las que la estructura del ojo, maravilloso como es, podría mejorarse para cumplir mejor su función asignada. ¿Su función asignada? ¿Así que el ojo de los vertebrados tiene una función asignada? Eso es teleología. Lane argumenta en contra la teleología desde una doctrina utilitarianista, mientras al mismo tiempo apela a teleología. En el mismo párrafo. Y esto es una tendencia en la literatura evolutiva. Los tetrápodos y los peces han adaptado enzimas distintas de carbamoil fosfato sintetasa para iniciar el ciclo de la urea de la ornitina durante la desintoxicación de los desechos nitrogenados. ¿Iniciar? Esa palabra es teleológica. Esto es teleología. Sugiero además que el código genético surgió para evitar esta aleatoriedad. Evitar. Nuevamente teleología. El conjunto de lentes está diseñado para minimizar la aberración esférica y la birrefringencia, y para detectar la luz proveniente de una dirección particular. El rendimiento óptico se optimiza aún más mediante cromatóforos fototrópicos. ¿Diseñado? ¿Optimizar? Teleología nuevamente. Los científicos creen que la esponja ARPA ha evolucionado esta elaborada estructura similar a un candelabro con el fin de aumentar el área de superficie que expone a las corrientes. Claramente, teleología. Estos fueron algunos casos que ejemplifican cómo los evolucionistas rechazan la teleología, pero simultáneamente se apegan al lenguaje teleológico. Pero la realidad es que, los organismos son teleológicos. La flecha inversa es real. La barrera de Weismann es falsa. Los organismos tienen mutaciones adaptativas y epigenética. Nada de esto fue descubierto gracias a la evolución. Los mecanismos de adaptación dirigida sirven para retroalimentar información desde el entorno hacia las células germinales y la progenie futura. Exactamente lo que los evolucionistas rechazaron y negaron. Los evolucionistas afirmaron que el ambiente no podía influenciar el ADN. Dijeron que no podía ser transmitido a la futura descendencia. Dijeron que dicha información transgeneracional no podía ser pasada robustamente. Absolutamente todo lo dicho es falso. Cuando la mayoría de los biólogos escuchan el nombre de Lamarck o el término herencia blanda, la reacción es, Dios mío, aquí vamos otra vez, dice Richards. Pero desde el punto de vista de la biología molecular existe un mecanismo para la herencia blanda, y la herencia epigenética puede interpretarse como una forma de herencia blanda. Eso es todo lo que estoy diciendo. Lo verdaderamente herético es afirmar que el entorno podría estar empujando la información epigenética en una dirección que resulte beneficiosa. Esta es la variante más extrema de la herencia blanda, la que realmente eriza los pelos. Y como ya vimos, esto resultó verdadero. Esto es teleología. Pero noten cómo dentro del dogma evolutivo se habla de herejías. En ciencia, no debería existir una herejía. Ya que según Craig, la evolución es mera ciencia, no hay dogmas o doctrinas involucradas. Lamarck y las ideas lamarckianas no solo fueron ignoradas, sino activamente ridiculizadas durante la segunda mitad del siglo XX. Esto evidencia una de las estrategias clásicas a las que se recurre dentro del evolucionismo: la presión social mediante el ridículo, no el debate científico. Y a esto muchos sucumben. Dennis Noble, que ha sido ridiculizado en todos los niveles por evolucionistas durante años, indica: yo diría que necesita ser reemplazada. Sí. Las razones por las que considero que estamos hablando de un reemplazo y no de una extensión son varias. La primera es que la exclusión de cualquier forma de herencia de características adquiridas fue un rasgo central de la síntesis moderna. En otras palabras, excluir toda forma de herencia no mendeliana, de tipo lamarckiano, fue una parte esencial de la síntesis moderna. Lo que ahora estamos descubriendo es que existen mecanismos mediante los cuales algunas características adquiridas pueden heredarse, y heredarse de manera robusta. Por ello, resulta un tanto extraño describir la incorporación de algo así a la síntesis como una simple extensión de la misma. Una afirmación más honesta es que la síntesis necesita ser reemplazada.
Desde que Darwin y los neodarwinistas pasaron a dominar la interpretación de la teoría evolutiva y de su historia, Lamarck ha sido ignorado, mal representado y estereotipado. El desafío al neodarwinismo no proviene de la existencia de la herencia epigenética, sino de la posibilidad de que las epimutaciones estén dirigidas en lugar de ser aleatorias. Esto es lo que rompe la barrera de Weismann. Debido a la aparente naturaleza teleológica de su teoría, a que parecía entrar en conflicto con la genética mendeliana y a que no se conocía ningún mecanismo que permitiera la herencia de rasgos adquiridos, la teoría de Lamarck fue considerada, durante 200 años, como completamente errónea. Todo esto es teológico, porque la teoría implica metafísica, y la teleología se hizo real. Es por ello que el lenguaje teleológico que usan los evolucionistas no es metafórico, es genuino, es real. Así el evolucionista Robert Hazen llega al siguiente punto. Hazen y sus colegas ahora están llamando por una nueva ley natural. Pero, una ley natural muy distinta. ¿Por qué? Porque esta ley natural crea teleología. Proponemos que se requiere una ley adicional, hasta ahora no articulada, para caracterizar los fenómenos macroscópicos familiares de nuestro universo complejo y en evolución. En consecuencia, proponemos una ELI del aumento de la información funcional. Desde la perspectiva de quienes defendemos el diseño inteligente, este tipo de propuestas refuerza una intuición clara. Las explicaciones estrictamente naturalistas están siendo llevadas al límite. Cuando una teoría necesita nuevas leyes ad hoc para sostenerse, ya no estamos ante simples extensiones del modelo, sino ante la búsqueda de fundamentos alternativos que expliquen aquello que el marco original no logra abarcar. Y lo más interesante es que el lenguaje utilizado, ley, información funcional, aumento, es exactamente el lenguaje que empleamos en ingeniería y diseño, no el de procesos ciegos y no dirigidos. But the second law doesn't explain why things evolve, why life emerges from non-life. You look around and you see flowers bloom and trees blossom and birds sing. It seems like all of those things are counter to the idea of disorder. In fact, it's a kind of ordering of nature. We think there's a missing law, a second arrow of time that describes this increase in order, and we think has to do with an increase in information. There almost seems to be, can I use the word purpose? No podemos saber a dónde llevará esto, pero hay que darle crédito a Hazen por reconocer y admitir el problema. Así que, al parecer, los dientes sí son para masticar. Como hemos visto, este no es un asunto de lo que dice Génesis, ni tampoco un problema de hermenéutica bíblica. Este es un asunto mucho más profundo. Se pretende presentar la teoría evolutiva como teológicamente neutral, cuando en realidad sus fundamentos no lo son, porque socavan al Dios cristiano y su presencia activa en nuestra realidad. El Dios de la fe cristiana es justo, amoroso y, sobre todo, personal. Y aquí no estamos hablando simplemente de ciencia, porque la propia ciencia contradice una y otra vez los supuestos centrales de la teoría. Lo que está en juego no es un dato empírico, sino una ideología innegociable, el naturalismo teológico, derivado de doctrinas abiertamente antibíblicas. Y resultaría sorprendente que un cristiano crea que el Dios cristiano está lejos de su creación, que no interviene, que no se involucra en absoluto. Porque recordemos esto: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. La teología que subyace a la teoría evolutiva niega ese amor, esa cercanía y esa entrega de Dios. Y si no se entiende esto, entonces no se ha entendido realmente qué es la evolución. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga.